Muy bien, pues vamos a empezar ya esta segunda sesión. Aprovecho para presentarme. Mi nombre es Charles Powell, soy el director de este curso y director de la Fundación Real Instituto Elcano. Para nosotros es realmente un gran honor y un verdadero placer tener a Rafael Arias Salgado con nosotros esta mañana. Rafael Arias Salgado, yo siempre digo que es la persona que mejor entiende y que mejor explica la transición. Nunca olvidaré en esta misma sede, hace ya muchos años, Rafael, un seminario sobre la ley para la reforma política. Y nunca olvidaré que Rafael Arias Salgado hizo una presentación sin notas, sin papeles, una explicación de la génesis, de los orígenes, del desarrollo legislativo, de la defensa de la ley para la reforma política en noviembre de 1976, realmente magistral. Rafael Arias Salgado fue, como digo, uno de los grandes protagonistas de la transición, participó muy activamente en la elaboración de muchas de las leyes que hicieron posible ese proceso y es también uno de los mejores conocedores del proceso constituyente español y del sistema político español en su conjunto. Fue diputado por Toledo en las primeras elecciones de junio del 77 y participó posteriormente muy activamente también en la creación del partido de gobierno de Unión de Centro Democrático. Es también, por cierto, una de las personas que mejor conoce la figura de Adolfo Suárez. Yo he acudido con frecuencia a él para que me explicara los recovecos, las cuestiones más recónditas de la actuación de Adolfo Suárez y he podido constatar no solamente la lealtad y el afecto que siempre le ha profesado, sino sobre todo su enorme conocimiento de la figura del expresidente del Gobierno. Y sin más, le cedo la palabra a Rafael para que nos hable sobre la monarquía en la Constitución de 1978. Muchas gracias. Muchas gracias, Charles, por tu amable presentación. Quiero también dar las gracias a los directores del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y del Instituto Elcano por haber tenido la amabilidad de invitarme a dar esta conferencia. Yo voy a tratar de hacer un planteamiento que, como ustedes se pueden imaginar, es fundamentalmente subjetivo. Y subjetivamente me planteo tres grandes preguntas que son las cuestiones a las que voy a tratar de contestar a lo largo de la intervención. La primera cuestión: ¿es posible y convincente una defensa racional de la monarquía o es solo una cuestión subjetiva y sentimental? Segundo, ¿está bien diseñada la monarquía en la Constitución española? Y tercero, ¿es necesaria alguna reforma constitucional de la monarquía parlamentaria vigente? Estas son las tres cuestiones que de manera sucinta voy a tratar de responder. Pero quiero hacer alguna aclaración previa. Primero, no soy constitucionalista ni profesor de Derecho Constitucional. Si tiene algún sentido mi presencia hoy aquí es como expolítico. Yo soy un expolítico y debo decir que cuando me encontraba en activo voté favorablemente a la monarquía en dos ocasiones, en el momento de votarse el precepto correspondiente o los preceptos correspondientes relativos a la monarquía, y debo añadir que hoy volvería a votar por ella. Y voté en segundo lugar en el momento del referéndum constitucional que aprobó la Constitución española hoy vigente. Creo que, establecida estos datos preliminares, creo que es posible hoy producir una defensa racional de la monarquía, que es, yo creo, la premisa mayor de la que debemos de partir. Emilio Lamo nos ha dado unos datos sociológicos de despreocupación con respecto a lo que supone la forma monárquica del Estado o lo que supone el sentimiento de la monarquía en amplias capas de la población. Es, desde esa perspectiva, nuestra obligación tratar de cambiar esa situación sociológica
y proyectar el valor que tiene la institución monárquica para un país como España. Cualquiera que sea la circunstancia, y a ello me referiré en algún momento, que nos pueda tocar vivir. La defensa racional de la monarquía se puede realizar a través de dos vías, la vía histórica y la vía utilitaria o instrumental. Yo creo que la apelación a la historia, al margen de sentimientos personales, es discutible, pero siempre es racional. Y más cuando la historia se basa hoy, digamos, en investigaciones en la mayor medida de la posible empírica, ya que ha cambiado mucho el planteamiento de la historia. Ya no es tanto un proceso de justificación de la propia nación como un examen razonablemente objetivo o con pretensión de objetividad de cómo se constituye una nación, cómo se organiza un Estado y cómo progresa o cómo no progresa y cuáles son sus dificultades. Es decir, hay ahí, por tanto, en la apelación a la historia hay un fundamento racional. Y después hay también una razón utilitaria o instrumental que en países de una enorme diversidad como España tiene una especial significación. La apelación a la historia tiene dos planos, a mi juicio, o es susceptible de ser enfocada de dos maneras. Digamos, la gran historia de España. La monarquía, ya se ha dicho aquí, es la institución que preside todo el proceso histórico español, salvo dos breves periodos republicanos, y desde esa perspectiva queda recogida en la Constitución española. El artículo 57.1 dice explícitamente: la corona de España es hereditaria en los sucesores de Su Majestad don Juan Carlos de Borbón, y añade, legítimo heredero de la dinastía histórica. Esa es una apelación que hace la Constitución a todo un proceso histórico que forma parte, como es lógico, de la identidad española y que la Constitución recoge. Siendo importante, sin embargo, esta razón histórica, hay una razón también hoy histórica, moderna, mucho más próxima, que tiene una importancia decisiva, a mi juicio, para muchos de nosotros en la legitimación de la monarquía, más allá de la pura aceptación de la Constitución. Es la historia reciente, es la historia de la transición española. Yo creo que la transición democrática es una potentísima fuente de legitimación de la monarquía en España. Y yo creo que podemos partir, y partir razonablemente, de esa premisa. Hay que tener en cuenta que lo que nosotros denominamos transición democrática no fue justamente un proceso fácil. Yo quiero recordar muy sucintamente algunos de los hitos. El rey Juan Carlos se encuentra en la jefatura del Estado con la vigencia de la llamada Ley Orgánica del Estado. La Ley Orgánica del Estado lo que establece es lo que en derecho constitucional se llama una monarquía limitada. Es decir, es una concepción de la soberanía que es compartida, digamos, por el pueblo y por el rey. Es un poco el modelo, en términos, digamos, de terminología franquista, el modelo que derivaba inicialmente de la Constitución canovista, en que se establecía que la soberanía reside en las Cortes con el rey. Pues la monarquía limitada que establece la Ley Orgánica del Estado, digamos, obedece a esos cánones en términos de derecho constitucional, si se quiere, o de terminología más moderna. Pero lo importante, el dato significativo, es que se utiliza la Ley Orgánica del Estado y las competencias y facultades que otorga a la jefatura del Estado para iniciar un proceso de cambio que conduce a la instalación de una democracia parlamentaria en España. El punto de partida, y ello se impulsa desde los poderes que el rey tiene en la Ley Orgánica del Estado, es la Ley para la Reforma Política, que está concebida como una ley fundamental, por tanto, formalmente dentro de la continuidad jurídica de la dictadura, continuidad jurídica. Pero, digamos, hay un cambio sustantivo por el contenido de la ley. Yo debo decir que la Ley para la Reforma Política
es una obra maestra del derecho público. Es una obra maestra. Es decir, se le podría dedicar todo un seminario de cómo con un instrumento legal se produce un cambio sustantivo, tanto por lo que dice como por lo que no dice. Para mí ha sido, y lo es jurídicamente hablando y políticamente hablando, una auténtica obra maestra del proceso de reforma política en España. Aprobada la ley para la reforma política, se nombra un gobierno. No era tampoco fácil en esos momentos, porque intervenían todavía instituciones del régimen franquista, pero es lo cierto que con enorme habilidad se designa a Adolfo Suárez como presidente del gobierno. Y a partir de ahí, todo el proceso se desarrolla dentro de un esquema, yo diría, de normalidad. Después de la entrada en vigor de la ley para la reforma política, se convocan unas elecciones que, sin calificativo alguno, pero que son sustantivamente constituyentes, y se eligen, por tanto, unas Cortes que tampoco tienen calificativo, pero que son o resultaron ser Cortes constituyentes. Y aprobada la Constitución por las Cortes, se convoca un referéndum constitucional en el que la Constitución resulta aprobada muy mayoritariamente. Todo este proceso histórico tiene un director de orquesta y unos protagonistas que son absolutamente esenciales y sin los cuales el proceso resultaría difícilmente explicable. Y uno de ellos es el rey Juan Carlos, sin duda ninguna, partiendo de una legalidad que él no quiere, impulsa, sin embargo, un cambio trascendente que convierte a España en un sistema democrático de gobierno. Y para mí esa es una fuente de primordial importancia en la legitimación de la monarquía. Y yo entiendo la palabra legitimación, fundamentalmente en términos sociológicos y algunas veces en términos filosóficos. La legitimidad en sí misma no es un término jurídico. La legitimidad deriva de la legalidad y en democracia no hay más legitimidad que la que deriva de la legalidad. Pero en términos filosóficos hay una amplia discusión sobre el alcance del concepto de legitimidad y en términos sociológicos, en definitiva, es legítimo aquello que la mayoría piensa que es legítimo. Por tanto, son los dos planos en que el concepto se mueve. Pero es lo cierto, y para mí, desde la perspectiva de filosofía política y desde la perspectiva de la sociología, es decir, el proceso de transición confiere a la monarquía una legitimidad indiscutible, que después, como es lógico, consagra la Constitución y adquiere así plena legitimidad constitucional. Hablaba al principio que hay una segunda razón, que es la razón utilitaria. La razón utilitaria es útil para España la monarquía parlamentaria. Yo creo que la apelación a la historia, como la apelación a la utilidad, son argumentos racionales. Si se utilizan no en términos demagógicos o simplistas, sino si se utilizan en términos, digamos, de razonamiento aceptablemente riguroso. Y la cuestión que hay que responder es ¿por qué excluir la jefatura del Estado de un proceso de elección basado en el sufragio universal? Y los argumentos para responder son fundamentalmente argumentos de razón, argumentos racionales. Emilio Lamo ha dado unos datos de sociología que como tal reflejan la realidad española, pero yo creo que hay que trasladar a esa realidad justamente argumentos de razón, argumentos racionales para tratar de cambiar la apreciación de la monarquía y que se estime en términos racionales. El primer argumento sería que la monarquía es útil porque tiene capacidad integradora y a través de su fuerte carga simbólica reconduce a unidad al Estado, reconduce a unidad a la diversidad política, social y territorial del país. Es decir, hay un símbolo con gran fuerza simbólica que reconduce a unidad la diversidad institucional y sociológica del país. Tiene, por tanto, en esa perspectiva, una capacidad integradora explícita. Segundo argumento. Creo que es positiva la estabilidad y continuidad en la jefatura del Estado.
La monarquía tiene una sucesión reglada que la excluye de todo proceso electoral y eso, a mi juicio, es conveniente, es racional, cuando todo lo demás en la vida política o en la vida pública está sujeto, lógicamente, en una democracia a confrontación política. Tener una institución superior excluida de la confrontación política directa, otra cosa es que sea discutible en términos de opinión pública, pero excluirla de la confrontación política que afecta a la configuración del Estado, creo que es un elemento de estabilidad y de continuidad en la jefatura del Estado que es positivo. Y me parece también un argumento racional. El tercer argumento, porque hoy la monarquía parlamentaria, es plenamente compatible con un sistema democrático de gobierno. Ya se ha dicho aquí que hoy la cuestión no es la confrontación monarquía-república, sino la confrontación democracia-dictadura. Hay repúblicas que son dictaduras y monarquías que son plenamente democráticas. Y desde esa perspectiva, el verdadero debate es justamente democracia versus dictadura y no monarquía versus república. Es el contenido del régimen político y no la expresión suprema de la jefatura del Estado lo que determina la singularidad del régimen político. Y el cuarto argumento es que creo que también es útil que en la cúspide del Estado haya un órgano sin poder, pero con influencia, sin poder explícitamente atribuido por la Constitución. En términos tradicionales, el rey, el jefe del Estado, aconseja, anima, advierte. Y en su calidad de jefe del Estado, estas tres acciones tienen o pueden tener, y especialmente en determinados momentos, una importancia significativa y, si se quiere, trascendental en el proceso político del país. El rey no tiene, por tanto, capacidad de decisión política. Las decisiones las toma, en términos reales, quien refrenda. Y con ello entro en la segunda gran cuestión que quería contestar. ¿Está bien diseñada la monarquía en la Constitución vigente? Yo doy de entrada una respuesta afirmativa. Creo, además, que es un diseño moderno. Y al margen de la exactitud técnica, el artículo primero tiene 3 párrafos que se integran recíprocamente y que defienden una concepción moderna de la monarquía. El artículo primero de la Constitución establece en su apartado 1: España se constituye en Estado social y democrático de derecho. Su apartado 2: la soberanía reside en el pueblo español. Y en su apartado 3: la forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria. Y utiliza el concepto de monarquía parlamentaria. Podría teóricamente haber asumido simplemente monarquía o monarquía constitucional. Creo que es una apelación a la modernidad el haber introducido la expresión monarquía parlamentaria. Porque monarquía constitucional, en una breve etapa histórica, incluía a la monarquía limitada. Las primeras constituciones monárquicas establecen un reparto de poderes entre el rey y el Parlamento. Esa cosoberanía que recoge la Constitución canovista en España es una monarquía constitucional y es una fase de la historia. Hoy podemos utilizar indistintamente monarquía constitucional y monarquía parlamentaria, indistintamente, pero a sabiendas que desde el punto de vista técnico-histórico, la monarquía constitucional obedece a una etapa histórica en la que se trata de ir sustrayendo poderes a la monarquía para trasladarlos al Parlamento. Y eso da lugar a un régimen de transición en que el jefe del Estado y el Parlamento comparten poderes importantes. Por tanto, creo que este artículo primero combina de manera, a mi juicio, políticamente significativa el principio democrático y el principio monárquico moderno. Y eso es a lo que debe aspirar, a mi juicio, el artículo primero de la Constitución. Una combinación del principio
democrático y del principio moderno de monarquía parlamentaria moderna. Se podría añadir que en el artículo primero está también el principio básico que afirma que España se constituye como Estado social y democrático de derecho. Eso también tiene una enorme significación. Pero desde el punto de vista institucional estricto que estamos analizando aquí, lo que quiero es poner de relieve cómo ese artículo primero combina en términos explícitos, expresivos y creo que comprensibles para todo el mundo el principio democrático con el principio monárquico. De esta concepción de la monarquía derivan las facultades o poderes del rey. El rey no tiene atribuciones exclusivas, salvo en lo que afecta a la administración de la Casa Real. Hay un ámbito que la propia Constitución, y de manera expresa, reserva a la actuación libre del jefe del Estado. En lo demás, todos sus actos están sujetos a referendo. Y el referendo significa que decide quien refrenda. Y quien refrenda asume la responsabilidad de la decisión. El artículo 56, apartado 3, y el artículo 64, si los combinamos, dan el siguiente resultado. Los actos del rey estarán siempre, dice la Constitución, refrendados por el presidente del Gobierno, o por los ministros, o por el presidente del Congreso. Ya veremos que es en este último caso en el único que se puede, a mi juicio, plantear algún tipo de conflicto. Y no puedo dejar de plantear, y aquí querría ser preciso, y por eso lo he redactado explícitamente para proceder a su lectura, sobre el principal problema que desde una coyuntura política que hasta ahora no se ha producido, sin embargo, se puede producir. Parece, según algunas encuestas recientes, que la victoria de uno de los dos grandes partidos nacionales en las próximas elecciones generales se decidirá por un escaso número de votos y, por tanto, de escaños. Se descarta, además, en principio, el triunfo por mayoría absoluta de escaños de ninguno de ellos. Esta circunstancia, si por fin emerge, otorgará particular relevancia al papel del jefe del Estado, quien en el artículo 91.1 de la Constitución, que según el artículo 91 de la Constitución, previa consulta con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria y a través del presidente del Congreso, propondrá un candidato a la presidencia del Gobierno. Desde el año 1979, año en que se celebraron bajo la vigente Constitución las primeras elecciones generales, el rey ha designado siempre candidato a la investidura. No hay candidatos a la presidencia del Gobierno. Candidatos a la presidencia del Gobierno, quiero que quede esto claro, no hay, digamos, en el proceso jurídico formal más que uno, que es el que designa el rey. Los demás son candidatos a la candidatura a presidente del Gobierno. Pero candidatos a la presidencia del Gobierno, en el sentido técnico y constitucional, no hay más que uno, que es el que designa el rey en escrito que dirige al presidente del Congreso. Pues bien, el rey ha designado siempre candidato a la investidura al líder del partido con mayor número de votos y escaños. Es la actuación constitucionalmente correcta. Primero, porque respeta la voluntad mayoritaria del electorado, cualquiera que haya sido la importancia cuantitativa de la mayoría obtenida por el partido ganador. Segundo, confiere al candidato del partido con más escaños, al ser designado único candidato oficial, una mayor capacidad para negociar con otros grupos políticos la votación de investidura. Negociación fundamental en los casos en que el primer partido, por número de votos populares y escaños, no haya logrado la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados. Es decir, se negocia con una mayor fortaleza después de ser candidato a la presidencia del Gobierno que siendo meramente candidato a la investidura. Por tanto, hay ahí un proceso de tiempo que es enormemente importante. Y es muy importante desde esa perspectiva la actuación del jefe del Estado. Como tal es la coyuntura que parece avecinarse,
y dado que se percibe una cierta preocupación en la sociedad española ante la posibilidad o imposibilidad, según los casos, de pactos políticos para integrar una mayoría parlamentaria suficiente, parece oportuno dilucidar una cuestión que afecta o puede afectar a la estabilidad de nuestro régimen constitucional. La Constitución contempla, en lo que se refiere a la elección de presidente del Gobierno, 3 supuestos. Primero, el candidato sometido a votación de investidura en el Congreso consigue en la primera votación mayoría absoluta de votos. El artículo 99.3 de la Constitución dice: el rey le nombrará presidente. Segundo, el candidato no consigue mayoría absoluta de votos en la primera votación. Se someterá, dice la Constitución, se someterá la misma propuesta, es decir, el mismo candidato, a nueva votación 48 horas después de la anterior. Y la confianza se entenderá otorgada, es decir, el rey le nombrará presidente, si obtuviese mayoría simple. Tercero, el candidato tampoco obtiene mayoría simple en la segunda votación. Se tramitarán sucesivas propuestas en la forma prevista en los apartados anteriores. Es decir, el rey procederá a designar nuevo candidato. Si en 2 meses, contados desde la primera votación de investidura, ningún candidato obtuviese la mayoría requerida, el rey disolverá ambas cámaras y convocará nuevas elecciones con el refrendo del presidente del Congreso. Y añado, para explicar lo que viene a continuación, para destituir al presidente del Gobierno, así elegido, debe aprobarse por mayoría absoluta una moción de censura llamada constructiva, porque debe incluir un nuevo candidato a la presidencia del Gobierno. En casi 30 años ha habido 2 mociones de censura, ninguna de ellas ha prosperado. No es difícil, por tanto, deducir que la intención del legislador constituyente fue primariamente tanto facilitar la elección de presidente del Gobierno como, por otra parte, dificultar, una vez nombrado, su destitución parlamentaria. Es un régimen parlamentario donde la figura del presidente del Gobierno, inspirada en la jefatura de gobierno alemana, en la Cancillería como presidencia del Gobierno, donde no es una presidencia del Gobierno parlamentaria, pero que tiende a fortalecer la figura del presidente del Gobierno sobre, digamos, el parlamentarismo clásico en que se presentaba el equipo ministerial con su primer ministro al frente a obtener la confianza de la Cámara. La Constitución, en efecto, facilita la elección de presidente del Gobierno por 4 razones. Primero, porque simplifica la identificación del candidato a la investidura mediante la designación directa por el rey, previa consulta no vinculante de los grupos parlamentarios. Segundo, porque le permite hacer la primera designación de candidato sin tener que realizar valoración política alguna, es decir, tomando únicamente en consideración el dato objetivo del mayor número de votos populares y escaños, y no otros factores de enjuiciamiento comprometido, como los posibles pactos, o mejor, como los pactos posibles en función de su repercusión institucional, toda vez que padecemos la desgracia de contar con partidos antisistema que, por añadidura, quieren liquidar, entre otras instituciones, la monarquía. Tercero, porque con su designación formalizada, mediante el escrito que el rey dirige al presidente del Congreso, el candidato a la investidura propuesto, ganador de las elecciones pero sin mayoría absoluta de escaños, se convierte, sin sujeción a plazo preciso, en único candidato a la presidencia del Gobierno e incrementa así su capacidad de negociación para obtener apoyo parlamentario suficiente y lograr la confianza de la Cámara. Y cuarto, porque al prever la Constitución con el mismo candidato una segunda votación por mayoría simple, otorga una singular relevancia a las abstenciones, que son mucho más fáciles en términos políticos de negociar, y lo hace a favor del candidato seleccionado. Este sale investido de la votación parlamentaria si hay más votos afirmativos que negativos, cualquiera que sea el número de aquellos. Las abstenciones, pues, juegan de hecho y de derecho en favor del candidato propuesto. La actuación del rey en cumplimiento de la Constitución ha sido siempre inobjetable
Siempre, en efecto, ha designado candidato a la presidencia del Gobierno al líder del partido con mayor número de escaños. Y el valor del precedente, aunque en el sistema jurídico español no tenga fuerza vinculante, es, sin embargo, muy grande cuando se trata de comportamientos constitucionales trascendentes. Suárez, Calvo Sotelo, González en 2 de sus legislaturas, Aznar en su primera legislatura y Rodríguez Zapatero fueron designados candidatos como líderes del partido más votado en las elecciones y con más diputados, sin contar con mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados. El supuesto de menor número de escaños corresponde a la primera legislatura del presidente Aznar. El Partido Popular obtuvo en aquella ocasión 156 diputados. Si se obtienen menos, entraríamos en terreno de lo discutible en lo que afecta, digamos, a la sucesión de precedentes. Yo desecharía, por tanto, inquietud ante los vaticinios que se hacen sobre la ya cercana nueva legislatura. Creo que nuestro sistema constitucional funcionará. Lo que recientemente ha ocurrido en algunas comunidades autónomas y ayuntamientos, en que a un partido ganador, incluso ampliamente votado, hasta con 10 puntos porcentuales más que el segundo partido, se le arrebata la presidencia del Gobierno de la comunidad o la alcaldía, por pacto entre los partidos que han quedado en segundo, tercer o cuarto lugar, no puede acaecer de entrada, sí en un segundo momento, en lo que afecta a la elección de presidente del Gobierno de la Nación, justamente por virtud de la función constitucional del rey. Esta garantiza que el líder del partido ganador en las elecciones, por la cantidad obtenida de escaños, disponga al menos de las 2 oportunidades parlamentarias de alcanzar la presidencia del Gobierno a que se refiere el texto constitucional. Una, la primera por mayoría absoluta, y otra, segunda, que fructifica con mayoría simple. En el plano nacional, es a mi juicio inconveniente que el rey, si no hay renuncia explícita del líder del partido ganador, designe como primera opción a la investidura al líder del partido que haya quedado en segundo o incluso tercer lugar en número de diputados, por virtud de valoraciones que serán siempre discutibles. Para el jefe del Estado, el criterio más objetivo, creo que el más seguro para él, es y será siempre el criterio del partido ganador en votos parlamentarios. Si el líder de este transmite al jefe del Estado su opinión de poder conseguir suficientes apoyos en el Congreso de los Diputados para salir investido. Cualquier otro criterio obligaría a hacer y, por tanto, a compartir o rechazar apreciaciones políticas delicadas que la Constitución, a mi juicio, en la configuración que hace de la monarquía parlamentaria, ha querido evitar a la jefatura del Estado. Si se exigiera que el rey, al formalizar su primera designación de candidato a la investidura, entrara a enjuiciar la posibilidad o capacidad de pactar de los distintos líderes políticos, al margen de lo que le transmita el candidato del partido ganador, habría que aceptar que pudiese asimismo valorar el perfil político de los que vayan a ser socios de gobierno del líder del partido que ha quedado en segundo lugar. El rey tendría entonces que afrontar, por lógica constitucional, la participación en el gobierno o en la gobernación de la nación de partidos antisistema que propician de manera pública y explícita la utilización del poder institucional legalmente obtenido para quebrar la Constitución o prescindir de ella por vías de hecho, tales como convocar consultas populares al margen de la ley en aplicación de un inexistente derecho de autodeterminación o desafiar sentencias del Tribunal Constitucional que no den la razón a sus pretensiones rupturistas. La Constitución ampara la libre expresión de cualquier idea y la defensa y realización de su propia reforma, por radical que ésta sea, siempre que se respeten los procedimientos en ella previstos. Pero no ampara ni puede amparar su propia ruptura o destrucción mediante hechos consumados o decisiones institucionales anunciadas flagrantemente ilegales respecto de las que sus autores ni siquiera admiten los resultados del juicio de inconstitucionalidad. Si se obliga al jefe del Estado a realizar apreciaciones de sustancia política para designar candidato, la valoración de la actitud inconstitucional de los partidos antisistema integrantes de un posible pacto de legislatura o de gobierno, tendría que ser una de las apreciaciones inevitables. De ahí que para la jefatura del Estado el único criterio seguro, por objetivo e inobjetable, sea, al proveer a la primera designación,
el del partido ganador por su número de escaños. Solo el rechazo del Parlamento abre la puerta, a mi juicio, a una segunda designación. Y la otra cara de la cuestión, porque así se refiere también a ella la Constitución, es que debemos preguntarnos, ¿puede el presidente del Congreso negarse a refrendar la propuesta del jefe del Estado, propuesta de candidatura que el rey por escrito hace al presidente del Congreso? Teóricamente puede, pero a costa de crear una crisis institucional. Y ahí es donde tienen que actuar el jefe del Estado y el presidente del Congreso con un cierto grado de acuerdo. Porque hay también un precepto explícito que habla de que es el rey el que se entrevista con los líderes de los diferentes partidos políticos para proponer, dice, a través de la presidencia del Congreso, es posteriormente cuando dice que ese escrito debe ser refrendado por el presidente del Congreso, a través del presidente del Congreso. Es decir, que hay ahí, por así decirlo, un cierto grado de decisión compartida, más allá del significado jurídico formal y constitucional que tiene el refrendo. Lo cierto es que la discrepancia de opiniones entre el candidato propuesto por el jefe del Estado y la posible negativa a refrendar por parte del presidente del Congreso crearía, sin duda ninguna, una indeseable e innecesaria crisis constitucional. Yo creo que es en este terreno donde, nuevamente, como hacen los países sabios, debemos acudir a los precedentes constitucionales. Tenemos ya un uso constitucional, por lo menos un uso constitucional, en que la candidatura a la presidencia del Gobierno corresponde, en un primer momento, al líder del partido ganador. Y que ese es un criterio objetivo que no desgasta a nadie. Y que tenemos, o deberíamos tener que acostumbrarnos a que puede ocurrir que el candidato designado no consiga los pactos necesarios para obtener la investidura como presidente del Gobierno. Aunque es cierto que la Constitución le da una facilidad, ya lo he dicho, en que, consistente en que requiere solamente una mayoría relativa y, por tanto, todas las abstenciones que se puedan producir favorecen la designación del candidato a la investidura. Este es el único tema que, a mi juicio, en la Constitución española puede plantear, por razón de la circunstancia política, algún tipo de problema a la jefatura del Estado. Y establecido esto, ¿sería necesaria alguna reforma constitucional en lo que afecta a la monarquía parlamentaria? Yo creo sinceramente que no. El legislador constituyente, aparte de instaurar en España una monarquía parlamentaria moderna, tuvo la voluntad explícita de blindar la monarquía y las libertades públicas. Y por ello incluyó la monarquía en el procedimiento agravado de reforma constitucional. El procedimiento agravado de reforma constitucional no es solamente un procedimiento agravado, es un procedimiento muy agravado. Basta con repasar las fases que tiene. Aprobación, en primer término, por mayoría de 2/3 en ambas cámaras de la reforma constitucional que afecta a la monarquía. Segundo, aprobación de la reforma. Una vez aprobada la reforma, segunda fase, se disuelve el Parlamento y se convocan elecciones parlamentarias constituyentes. Segunda fase. Tercera fase. Las nuevas cámaras así elegidas deben aprobar, ambas, por mayoría de 2/3, la reforma constitucional. Y cuarto, una vez aprobada con este quórum la reforma constitucional, hay que convocar un referéndum constitucional de ratificación. Es lo que llama el procedimiento agravado, que afecta a la monarquía y a la regulación de las libertades públicas, básicamente. Por tanto, cualquier proceso de modificación dentro de la legalidad sería extremadamente complejo y difícil. Y de ello, pues, a mi juicio, se pueden hacer dos consideraciones derivadas. De proponerse una reforma
del título segundo, esta debe ser mínima y con amplio consenso. Y, en segundo lugar, en principio no hay límites inmanentes a la posibilidad de reforma. Y ahora expreso mi opinión. La única reforma que podría plantearse en términos objetivos como necesaria es la que afecta al orden sucesorio, que establece la preferencia del varón sobre la mujer. Es inconveniente la formulación vigente porque persiste un anacronismo histórico que habría que eliminar y porque, en definitiva, es una formulación que vulnera el principio de igualdad. Sin embargo, esta reforma, que requeriría todo ese procedimiento agravado, no es urgente, no solamente porque hoy está la sucesión garantizada sin posible conflicto entre varón y mujer. Por tanto, no hay urgencia de reformar nada que afecte hoy a la jefatura del Estado, a la corona, al título preliminar y a las libertades públicas en particular. Sí caben otras reformas que ya se están haciendo o se han hecho, bien por iniciativa del Congreso de los Diputados y del Gobierno, bien por iniciativa de la propia Casa Real. Yo quiero citar 3 elementos que me parecen importantes. La introducción de la corona, la aplicación a la corona del principio de transparencia. Está la corona incluida en la Ley de Transparencia ya aprobada y en vigor, el control externo de las cuentas de la Casa Real y el régimen de incompatibilidades de los miembros de la familia real. Y el propio rey Felipe ha dado pasos muy positivos y muy importantes en este orden de cosas. Yo tengo aquí recogidas, no sé si con plena exactitud, tengo la prohibición a los miembros de la familia real de realizar actividades económicas privadas, la introducción de auditoría externa de las cuentas de la Casa Real, la regulación restrictiva de los regalos que puede recibir la familia real y un código de conducta del personal de la Zarzuela. Son medidas que han salido de la propia Casa Real y que determinan una voluntad política manifiesta de exposición ante la opinión pública de todo lo que constituye el funcionamiento de la jefatura del Estado. Por supuesto, en su dimensión público-constitucional y en aquella otra dimensión que afectaría a la propia autonomía de la Casa Real. Y con ello concluyo. La Constitución, en primer término, contiene una regulación moderna, adecuada y suficiente de la monarquía. La monarquía no es, por tanto, en España un problema constitucional. Otra cosa es que los datos sociológicos no revelen un sentimiento monárquico, ni, digamos, un apoyo explícito, como pueden existir en nuestras sociedades que tienen monarquías parlamentarias. Pero hoy, entre nosotros, no es, a mi juicio, un problema constitucional. Segundo, los acontecimientos recientes ponen de relieve que la legitimidad de la monarquía, y aquí empleo la palabra legitimidad en términos sociológicos, requiere actitudes y comportamientos personales que no sean en absoluto censurables. Tercero, debe preservar una conducta de cumplimiento estricto de sus atributos propios. Con motivo de la reciente crisis que ha habido en España en relación con todo el proceso que ha conducido al acceso de Felipe VI a la jefatura del Estado, en determinados círculos monárquicos se han resaltado las 4 dimensiones que desde esta perspectiva debe tener la jefatura del Estado. En primer término, una que me parece obvia, que es la funcionalidad, o sea, utilidad, y que esta utilidad sea visible para los ciudadanos. Lo es, por ejemplo, y muy claramente en la acción exterior del jefe del Estado. En segundo lugar, que sea capaz de transmitir su fuerza simbólica en beneficio de la unidad del Estado. En tercer lugar, la ejemplaridad. El comportamiento del rey puede afectar a la legitimidad, en términos sociológicos también, de la institución. Y, finalmente, la subordinación a la Constitución. Es decir, la monarquía, como las demás instituciones, está sujeta a la ley.
de producirse esto, que hoy se produce en España, a mi juicio, la subsistencia de sectores republicanos minoritarios no afectará ni a la legitimidad de la monarquía, ni, por tanto, a su permanencia constitucional. Yo creo que hoy la monarquía no está en cuestión. Y yo tengo que añadir, como ya se ha añadido aquí, se ha dicho aquí, que la trayectoria del rey Felipe VI, desde todas las perspectivas que se quieran contemplar, es absolutamente ejemplar y que está contribuyendo, y así lo revelan las encuestas, de manera decisiva a la legitimación, insisto, en términos sociológicos, de la monarquía parlamentaria, que para mí y para muchos otros, si hoy hubiera que volver a votar a la monarquía, volvería a votar a la monarquía, es fundamentalmente una fuente de estabilidad constitucional, de la Constitución democrática más importante de la historia de España, la que mejor ha funcionado y a cuyo amparo España se ha convertido en un país moderno, en un país avanzado, con altos niveles de vida y que en todos los índices sociológicos que aquí nos ha referido Emilio Ramo, se encuentra siempre a todos los efectos entre los 20 primeros países del mundo. Yo creo que mejor balance no puede hacerse. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael. Antes he olvidado, por cierto, mencionar que eres también vicepresidente de la Fundación Transición Española, que sé que es lo que realmente más te importa y no quiero dejar de mencionarlo ahora. Con el ánimo de animar un poco y de suscitar el debate, yo te quería plantear, si me permites, varias cuestiones y posteriormente abriremos un turno de preguntas. Has dicho básicamente que la monarquía tiene una legitimidad histórica y por otro lado, una legitimidad, digamos, funcional, ¿no? Lamentablemente, estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho, por supuesto, sobre el papel de don Juan Carlos en la transición democrática, pero lamentablemente, como tú sabes muy bien y lo hemos hablado muchas veces, la propia transición está en cuestión, ¿no? Hoy en día prácticamente no se puede publicar un libro sobre la transición sin introducir en algún momento del título la palabra mito, ¿no? El mito de la transición, ¿no? O la santa transición. Es decir, está muy de moda denigrar la transición, ponerla en duda, y en cambio prácticamente no hay nadie que defienda, desde luego no con la coherencia y la elocuencia con la que tú lo has hecho, los logros de esa etapa histórica, ¿no? Por lo tanto, es todo un paquete también, ¿no? Lo decía Benigno Pendas esta mañana, al cuestionar la transición estamos cuestionando la unidad nacional, estamos cuestionando la monarquía, estamos cuestionando en última instancia el sistema del 78, eso que algunos ahora llaman el régimen del 78, ¿no? También sí, con fines aviesos, ¿no? Por lo tanto, te animaría a hacer una primera reflexión sobre cómo podemos, digamos, contrarrestar este revisionismo. Por supuesto, el revisionismo académico en relación con la transición es perfectamente legítimo, bienvenido sea, contribuirá sin duda a nuestro mejor conocimiento de la época, ¿no? Pero como tú bien sabes, lo que hay detrás de este tipo de revisionismo político es otra cuestión. Segundo tema. Cuando explicamos a nuestros alumnos, y veo que a Benigno también le preocupa esta cuestión, la utilidad de la monarquía, y nos referimos sobre todo, nos centramos por lo general en el papel del rey como árbitro y moderador, nuestros alumnos casi siempre nos responden lo siguiente: esto que me está contando usted es muy bonito, es atractivo, pero en la práctica, ¿cómo se ejerce el arbitraje y la moderación? ¿Cómo sé yo, como ciudadano español, que el rey realmente dedica buena parte de su tiempo y de su esfuerzo y de su energía a esta tarea de arbitraje y moderación? Esta es una pregunta difícil de responder, en parte porque, como todos sabemos, y Benigno y yo probablemente contestamos lo mismo, para que la tarea de arbitraje y moderación sea eficaz tiene que ser discreta. Y, por lo tanto, difícilmente, digamos, es una actividad, por definición, poco visible, poco lucida, digamos, y por lo tanto suscita ciertas dudas sobre digamos, el día a día de esa tarea de arbitraje y moderación.
En relación con esto, yo siempre he pensado, no sé si estás de acuerdo, pero quería planteártelo. Yo creo que la clave en todas las monarquías parlamentarias, la relación clave efectivamente es la relación entre el rey y el presidente del gobierno. Por supuesto, vamos por superada la tensión histórica que hubo entre rey y parlamento. Gregorio Peces Barba, ¿no?, tiene un artículo muy bonito que viene a decir que en realidad en las monarquías del siglo XX la monarquía alcanza su plenitud en diálogo con el parlamento, y tú has explicado muy bien un episodio muy concreto de esto, pero la Constitución del 78 dice muy poco realmente, ¿no?, sobre la relación entre el rey y el jefe del gobierno. Y en realidad el éxito del sistema, del funcionamiento del sistema, creo que depende mucho de esa relación. Revisando la literatura académica, me ha sorprendido ver que no hay un solo artículo, salvo alguno de la época constituyente, sobre cómo se ha desarrollado en la práctica la relación entre el monarca y sus sucesivos presidentes del gobierno. Y en relación con esto te quería plantear también una cuestión. Yo tengo la sensación de que en algunos momentos ha podido existir una cierta diarquía en el sistema político español. Es decir, no sé si realmente están tan claramente diferenciados los papeles de uno y otro, por lo menos cuando entran en conjunción, cuando interactúan, incluso a nivel simbólico, ¿no? Me llama mucho la atención, por ejemplo, hablamos del Palacio de la Zarzuela y del Palacio de la Moncloa como si fuesen cosas, en el fondo, que están al mismo nivel, cuando evidentemente no es así, ¿no? Yo entiendo muy bien la decisión que se tomó en el 75 de no ocupar el Palacio Real, de mantener la residencia en Zarzuela. Todos conocemos las circunstancias históricas que hicieron esto aconsejable, ¿no? Pero desde el punto de vista simbólico al que te acabas de referir, creo que ha podido existir esta diarquía, ¿no? En última instancia, mi temor es que ha habido una insuficiente institucionalización de la corona bajo el reinado de don Juan Carlos. Y en parte yo creo que esto explica lo que ha ocurrido con el anterior jefe del Estado, tristemente, ¿no?, y de forma extraordinariamente injusta. En el fondo, su legitimidad sí era de origen carismático, en cierta medida, y al deteriorarse el carisma se ha deteriorado la institución, precisamente porque no se había cuidado suficientemente la institucionalización de la corona a lo largo de todos estos años. Bueno, he planteado muchos temas. Sí. A ver si soy capaz de... Contesta a los que tú quieras y luego abrimos un turno de preguntas. Y por favor, animo al público a lanzarse. Yo creo que hay dos factores, uno, si se quiere, de carácter más coyuntural y otro de carácter estructural, que han determinado llamémoslo así para entendernos y ser breves, la crisis institucional que ha atravesado la monarquía y que en estos momentos yo entiendo claramente superado. Pero hay dos factores. En primer lugar, es decisiva la influencia, a mi juicio, de la crisis económica más importante que ha tenido España a lo largo de todo el siglo XX y de lo que va del siglo XXI. Nosotros no tuvimos crisis del 29, el siglo pasado, porque España era un país agrario y prácticamente al 50% analfabeto. Y lo que ocurría en Wall Street, pues la repercusión que tenía sobre España era un tercer efecto derivado, como mucho, ¿verdad?, por la situación del mundo. Por tanto, nosotros no hemos tenido nunca una crisis económica verdaderamente grave. La primera crisis verdaderamente grave, muy grave, como consecuencia de la crisis inmobiliaria, si se quiere, pero también de la internacionalización y la liberalización que se produce a nivel internacional, y siendo España un país moderno y desarrollado, sufre plenamente la crisis internacional. Yo siempre quiero recordar a este respecto porque es enormemente importante. Es decir, la crisis inmobiliaria en España que se desboca se produce simultáneamente, no es una singularidad española, se produce simultáneamente en Estados Unidos, en Gran Bretaña, en Australia y en Irlanda. Quiere decirse que la crisis inmobiliaria es consecuencia de la liberalización de la circulación de capitales, que en una primera etapa genera o impulsa una mala asignación de recursos. Se concentran los recursos, consecuencia de esa liberalización financiera y de la fácil disponibilidad de capital, se concentra de manera muy potente en el sector inmobiliario.
España era en aquellos momentos un país que crecía antes de la burbuja inmobiliaria en torno al 3%, que estaba creando empleo y que con unas tasas muy positivas en todos los grandes indicadores económicos, y por tanto esa liberalización de capitales tuvo como efecto la asignación de una parte importante de esos capitales en España. Son los dos factores que se alimentan recíprocamente: libre circulación de capitales a escala internacional y un sector inmobiliario que ya en ese momento en que empieza a funcionar la libre circulación de capitales ya era muy potente. Pero la crisis económica, la primera gran crisis económica del mundo que afecta gravemente a España, se produce en el año 2007, entre el 2007 y el 2011. Si quieres, 2008. En fin, ahí se puede discutir el comienzo de la crisis económica. Y es la crisis económica más grave que ha tenido España porque es la primera gran crisis que le coge como país desarrollado. Y este es un factor que tiene repercusión sobre la totalidad de las instituciones. No solamente afecta a la monarquía, se desprestigian los partidos políticos, es decir, también ahí la corrupción tiene una influencia directa, pero también por la evolución del proceso político y económico se produce un desprestigio de los partidos y hay, pues eso, una especie de caída en la legitimación de las instituciones hasta de la propia Constitución. Bien. Entonces, ese es el primer factor. Y el segundo factor es, yo no puedo considerar de otra manera, y todo lo que digo, por supuesto, es discutible, es el gran fracaso de nuestro sistema educativo. Es decir, educativo. Creo que tiene un gran fracaso, especialmente en lo que podríamos denominar bachillerato, que es un momento, digamos, incipiente, de la formación de los alumnos, donde, bueno, la transición es un capitulillo y la configuración de la monarquía pues tiene unas cuantas líneas, como mucho, y no se explica lo que significa la monarquía en España como gran institución que ha canalizado un proceso de modernización sin parangón en la historia de España. Sin parangón en la historia de España. Y sobre todo por el breve periodo de tiempo en que eso se produce. Entonces, claro, ahí hace muy difícil la traslación al ciudadano de la importancia de la monarquía y de esa función invisible que la monarquía realiza. Es decir, por emplear una expresión, no tiene gancho periodístico. El funcionamiento no visible de la monarquía no tiene gancho periodístico, ¿no? Y igual ocurre en la relación presidente de gobierno, jefe del Estado, o jefe del Estado y presidente de gobierno. Esa relación adquiere una expresión puramente protocolaria, que es como mucho la que reflejan los medios de comunicación, y si no tiene, es decir, no hay nivel explicativo de que en esas entrevistas pues hay, como es lógico, digamos, una dialéctica entre ambos interlocutores que al final tiene influencia, la tiene o debe tenerla, la tiene con seguridad en la decisión final que se adopte y de la decisión final que se trate. Bueno, estas son las dos causas por las cuales yo entiendo que la monarquía en España no tiene, digamos, la repercusión en los medios de comunicación y, por tanto, en su proceso de legitimación en términos sociológicos que debería tener. No encuentro otra explicación, son nuestras propias deficiencias, pero yo creo que hay que empezar básicamente por el sistema educativo. Es decir, de la misma manera que a todos nos ha gustado estudiar el Imperio Español y la monarquía universal de Carlos V, ya hemos tenido algunas dudas después de la aportación de la historiografía inglesa sobre Felipe II, pero realmente, bueno, pues es una época brillante de la historia de España y que se estudia, pues a fondo. Pero no se estudia la transición desde la perspectiva de la importancia de las instituciones, ¿no? Y de lo que la monarquía ha supuesto en el proceso democrático, en la estabilidad de la democracia y lo que va a continuar suponiendo en ese proceso de estabilidad democrática. Eso no se enseña. No se enseña. Es decir, cualquier alumno de bachillerato, salvo que tenga especial preocupación por los temas políticos, sería incapaz de razonar, un alumno del último curso de bachillerato, sería incapaz de razonar sobre la importancia de la monarquía
y las razones que aconsejan el mantenimiento y la legitimación permanente de la institución monárquica. Tendría enormes dificultades para explicarlo, ¿no? Y eso es un déficit del sistema educativo, ¿no? Creo yo, vamos. Muy bien. Pues tenemos tiempo para tomar algunas preguntas. No sé si Emilio Lamos ha quedado tranquilo en relación con lo que va a ocurrir a partir de noviembre. Hay un micrófono ahí, sí. No, un par de comentarios a la primera parte y a la tercera. Me he quedado tranquilo con la segunda, sobre las complejidades de la sugerencia de presidente, investidura, etcétera, candidato. No quería recoger la primera parte, el tema central, la legitimidad. Me parece el tema central, sin duda lo has abordado muy bien. Legitimidad que debe ser una legitimidad racional, una legitimidad funcional. Usted no tenemos que, pues la legitimidad carismática ha quedado cancelada, podría producirse, pero de momento pues no se ha producido, y otro tipo de legitimidad tradicional basada pues en la santidad, en la gloria, en la antigüedad, también está antigua, esa sí es anacrónica, ¿no? Y a la hora de abordar esa, has planteado una serie de ideas, y una de ellas me parece la más acertada, pero me parece que te quedas corto. Has dicho concretamente, la monarquía es compatible con la democracia. Es compatible. A mí la palabra compatibilidad me parece poco. Me parece poco, me parece que se queda corto, ¿no? Lo que yo trataba de presentar con los datos anteriores es que hay algo más, ¿no? Es que algunas de las mejores democracias del mundo son monarquías. Este es el dato. Por tanto, no es que sea compatible, hay algo más, ¿no? Ese algo más no sé bien qué es, porque ahí cabe mucha argumentación, ¿no? Cabe decir, pues mire, a pesar de que son monarquías, son grandes democracias, pues porque son países pequeños, países estables, países bien articulados, con una fuerte identidad, y por lo tanto, bueno, la monarquía es accesoria, ¿no? Es una cosa más. Son grandes democracias a pesar de que son monarquías. Esto podría ser una línea de argumentación, pero no parece que esa es la línea, no lo parece en absoluto. Más bien parece que efectivamente la monarquía le añade un plus a la democracia. De un modo paradójico, porque en principio parecería que no debería ser así, pero parece que sí es así, y los datos comparados apuntan claramente en esa dirección. La verdad es que no sabemos bien por qué. Es decir, que cuando me preguntas qué es lo más que apunta, hombre, lo que podríamos decir es el conjunto de elementos que tú señalabas alrededor de pues un elemento de estabilización, un elemento de integración, una capacidad de simbolizar, de proporcionar unidad, de moderar por encima de los partidos. Hay todo un conjunto de elementos que parece que una institución, sí, efectivamente, una institución en principio hereditaria y por lo tanto no democrática en ese sentido, refuerza el juego de la propia democracia. Y al final acaba proporcionando unas democracias de mayor calidad que si no tuvieran eso, ¿no? Por lo menos esa es la línea en la que yo me muevo, aunque, repito, me gustaría haber podido leer trabajos que me justifiquen mejor el porqué de esa correlación empírica que es indiscutible de que algunas de las mejores democracias del mundo resulta que acaban siendo monarquías. Esto era un tema. El otro es en relación con las reformas constitucionales. Bueno, al margen de la complejidad barroca de lo que es el procedimiento agravado, más que agravado es casi un blindaje de la Constitución casi total, señalabas como único elemento de reforma constitucional el de la sucesión en la corona, la precedencia del varón. Hay otros dos, al menos, que se repiten con frecuencia en la literatura constitucional comparada. Uno es el de declarar la guerra y la paz, que parece que ha quedado absolutamente obsoleto como norma, y otro es el de la jefatura de las Fuerzas Armadas, que también da lugar a malas interpretaciones. Simplemente me gustaría que me comentaras esos dos, en qué medida lo ves o no lo ves. El primero está pactado ya, está acordado incluso, el Partido Socialista lo propuso, hay un informe del Consejo de Estado. Los otros dos no, y se discuten mucho, ¿no? Y finalmente estaba todo ese conjunto de normas de transparencia y de control que establecías.
que probablemente se solucionarían con un estatuto del heredero y de la familia, que no existe, no está pero eso no sería una reforma constitucional, sería al margen de un estatuto del rol del heredero. No ha existido, el príncipe ha funcionado siempre en una especie de vacío legal, y un estatuto de la familia, de la reina y en general de la familia real, y probablemente ahí habría que meter todo ese conjunto de normas a las que aludías anteriormente. Vamos a ver. Un par de preguntas más. Espera, que es muy larga esta, porque si no se me escapan las respuestas. Voy a ser breve, cambio. Vamos a ver. Efectivamente, he hablado de compatibilidad de monarquía y democracia. Y tengo que apelar aquí a mi subjetividad como exdiputado constituyente. ¿Por qué? Porque estábamos tratando de hacer todos los esfuerzos precisos para que el discurso de Luis Gómez Llorente en defensa del voto republicano, con, digamos, el apoyo relativamente entusiasta de Alfonso Guerra, fuera, digamos, dejara claramente abierta la puerta a una votación en el Pleno en favor de la monarquía. Entonces, es mi subconsciente el que me lleva a hablar de compatibilidad, pero realmente yo estoy totalmente de acuerdo, es decir, porque es un dato empírico. Los países más avanzados del mundo están monarquías parlamentarias, pues son equivalentes a la española. Por lo tanto, digamos que el rigor afirma eso y el dato sociológico lo afirma también. Yo aquí tengo que disculparme porque mi conciencia es constituyente. Estábamos defendiendo la compatibilidad de la monarquía con la democracia, pero es que fue parte del debate, tanto intramuros como extramuros, del debate en el proceso constituyente. Segundo, declarar la guerra y hacer la paz, o firmar la paz. Bueno, es que el que ha cambiado aquí es el derecho internacional, no el derecho constitucional, porque sigue proclamando retóricamente como competencia del jefe de Estado. Es ya, la declaración de guerra ya no existe, ¿comprende? Y a lo más que se llega es a un cierto armisticio cuando termina el conflicto bélico, y ahí se terminan los procesos. Por tanto, digamos que es el derecho internacional el que ha vaciado de contenido la formulación de derecho constitucional de hacer la guerra y firmar la paz. Y, en tercer lugar, una norma pactada para regular determinados aspectos de la Casa Real, de la familia real, de la sucesión a la corona, etcétera, etcétera. Yo creo que podría pensarse en ella, pero como en todas estas cuestiones que son enormemente delicadas, y así he tenido ocasión de trasladarlo especialmente al Partido Socialista, que es la otra parte fundamental, es decir, este tipo de reformas se hacen con nocturnidad, en silencio y sin que nadie se entere. Y después, una vez hecho el acuerdo, se somete a debate público. Abrir, digamos, un debate de reforma constitucional o de reforma de la corona como postura programática, pues conduce a una mayor dificultad en la realización de la reforma. Por tanto, probablemente sería mejor tener una regulación del Estatuto de la Familia Real o del Estatuto de la Corona, llámalo como quieras, ¿no? Pero para eso hace falta un entendimiento pleno entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Si eso se puede hacer en un primer borrador, por así decirlo, pero que ya contiene los acuerdos sustanciales, se puede hacer, adelante. Si no, yo mientras eso no se produzca, prefiero que no haya debate público sobre estas cuestiones, ¿no? Prefiero que no haya. Bueno, la jefatura de las Fuerzas Armadas, como es lógico, está sujeto a refrendo, ¿no? Es decir, hay una tradición en la monarquía española, es decir, de hecho o de derecho, y la Constitución la conserva nominalmente, ¿no? No hay ninguna razón para introducir modificación alguna en ese ámbito, a mi juicio. Es decir, por tal y como se ha producido y se produce esa jefatura, pues, hombre, da relevancia a la jefatura del Estado, de alguna manera, aunque esté sujeta su actividad a refrendo como todas las demás actividades del rey, ¿no? Pero da relevancia a la jefatura del Estado y, por tanto, en ese sentido fortalece o puede fortalecer su capacidad arbitral y su capacidad de influencia en ese diálogo con los líderes políticos, ¿no?
Yo no tengo respuesta a la pregunta de Emilio, pero sí quiero recordaros que Seymour Martin Lipset en los años 50 hablaba de la monarquía como institución que facilita la digestión de procesos de modernización acelerados. Está bien visto, está muy bien. Es decir, que al aportar un elemento de continuidad, de estabilidad identitaria, sociológica, etcétera, ayuda a las sociedades que se han modernizado rápidamente e alude explícitamente a las escandinavas a adaptarse a estos cambios desconcertantes para la sociedad, ¿no? En los países del Benelux, yo creo también, Martin Lipset también lo aplica a los países del Benelux. Bien, vamos a coger varias... sí. Micrófono, y si os podéis presentar y así nos vamos conociendo todos. Hola, soy Daniel Guardans del Cano y me gustaría preguntar exactamente qué puede hacer la monarquía a día de hoy. ¿Perdón? ¿Qué puede hacer la monarquía a día ¿Qué puede de hoy? hacer? ¿Qué puede hacer? Sí, ¿qué puede hacer para no quedarse en el pasado? O sea, no quedarse en lo que hicieron en la transición y que respetamos todos mucho, a pesar de que en el bachillerato no lo hemos aprendido profundamente. Pero lo que yo veo es la monarquía me recuerda un poco a, y perdón por el ejemplo, pero a Nicolas Cage, que hizo muy buenas películas al principio, pero que ahora pues no hace mucho y no... Entonces me gustaría saber qué puede hacer la monarquía en el año 2015 para que haya más gente joven que sea pro monarcas y no antisistema. Interesante comparación con Nicolas Cage y Julie Minoves en la primera fila. Solo un pequeño comentario sobre esto que ha dicho sobre la monarquía parlamentaria, que no es monarquía constitucional, o que es monarquía constitucional, pero que es el final del proceso y que ya es la monarquía democrática parlamentaria. Que hay mucha confusión, de hecho, y no solo confusión entre gente que no conoce, también entre gente que debería conocer. Muchas veces hablas de monarquía constitucional, monarquía parlamentaria y la distinción no se hace. Yo quería decir de que me parece que para poder entender, para poder conocer mejor la monarquía o enseñarla, como decía, que es muy importante que la gente entienda, los que la estudian tendrían que entenderla. Hay muy pocos estudios, muy poquitos, sobre la monarquía, pero no solo en España, en todas partes. La institución de la monarquía, que como las cifras muestran, es una institución que existe en los países más avanzados del mundo, no se estudia. A nivel de la gente que tendríamos que estudiarla más y tal y cual, no hay. Es decir, lo que decía Lamos de Espinosa, de que hay algo que está ahí, pero que no se sabe muy bien. Y no se sabe muy bien porque tampoco no hay mucho interés. Y cuando hablas de monarquía, al menos en Estados Unidos, en las conferencias de ciencia política y tal y cual, como mucho la gente o los estudiosos lo ven como una cosa que ha quedado ahí del pasado y que está ahí, que no tiene ningún efecto, sino que es como una institución vieja que se ha mantenido. Pero si no hace nada, ¿por qué se mantiene? ¿Por qué la mantienen en Suecia, por ejemplo? Cuando hacen una revisión que hasta le sacaron las Fuerzas Armadas y todo y tal y cual, pero ahí se queda. Si no hace nada, como vestigio del pasado, no creo que quede. Es decir, que creo que para poder enseñarla tenemos que hacer nosotros, los que estamos estudiando cosas políticas, un poquito más de trabajo sobre este tema. Yo creo que ahí está bien que haya este encuentro aquí en la Universidad Méndez Pelayo, pero tendríamos que hacerlo un poquito más también en internacional. Y como hay aquí instituciones importantes a nivel de pensamiento de España, pues ya que interesa para España que se conozca mejor la monarquía, también estaría muy bien que se propusieran algunas iniciativas para el estudio de la monarquía a nivel europeo e internacional. Gracias. ¿Una más, Goran? La primera fila, sí. ¿Está ya? Sí, bueno, yo solo quería añadir un aspecto a todo lo que se ha planteado, que es que aparte de esta falta de visibilidad, digamos, de las funciones puramente políticas de la monarquía, que efectivamente es difícil comunicar y transmitir esa actividad moderadora que es a través de la influencia en las relaciones que establece con los poderes del Estado a través de las competencias que tiene, hay también otra cuestión que no podemos olvidar, que es que
la visibilidad a veces le viene por ámbitos que lo que hacen es relacionar la monarquía con el aspecto frívolo, mundano, social, lo que todavía deslegitima más. Porque todavía este aspecto de que qué hace, para qué sirve, cuando además se asocia a esa, digamos, a ese espectro, que es inevitable también, pero que hay un aspecto de comunicación fundamental y hay que tenerlo muy en cuenta hoy en día. Es decir, a veces me da la impresión de que en este tema, durante un cierto tiempo, se dio por hecho que la legitimidad de la monarquía en la transición eso era algo ya asentado, arraigado, que iba a existir siempre. Y durante un cierto tiempo no se le prestó a lo mejor la debida atención y luego a lo mejor nos hemos encontrado con lo que nos hemos encontrado. Y ahí yo creo que también el tema de la comunicación y sobre todo, yo no tengo la solución, lógicamente, ¿no? Pero buscar fórmulas que permitan esa difusión de lo que es la razón de ser de la monarquía, que no es las fiestas sociales, ni el Ola, ni la Paciencia de Comorín, ni toda esta racha que hemos tenido durante muchos años de programas de telebasura, donde tenía siempre un capítulo dedicado a la monarquía. Eso todavía contribuye mucho más a la deslegitimación. Bueno, hay muchísimas más cosas que tendría que decir, pero no quiero abusar y como creo que luego por la tarde podemos también insistir en ello. Muchas gracias. Bueno, sí, perdona, una última. Sí, vale. Bueno, última. Y no, si os podéis presentar, por favor. Sí, bueno, mi nombre es Blanca Sánchez, soy máster en Relaciones Internacionales y vengo también por parte del CANO. Yo tenía un comentario y una pregunta más así directa, pero a ver, desde mi punto de vista yo creo que el problema es la falta de debate. Quiero decir, el cambio de la Constitución, ¿hasta qué punto es inevitable? Ya lo decían, ¿no? Jefferson y Paine cuando hicieron la Constitución americana, ¿no? Los muertos no le pueden imponer su voluntad a los vivos. Hay muchos temas que entran en cuestión que también se tendrían que solucionar por medio de procedimiento agravado, como el tema del Senado u otras cosas que no entran a colación ahora. O sea que yo creo que es un debate que es inevitable y que va a pasar en un periodo de tiempo no muy lejano. Pero luego, sin embargo, hay una oportunidad perfecta que fue en el momento de la abdicación. Se podía haber planteado un poco el debate y más en estos términos, ¿no? Ahora mismo presentamos la utilidad de la monarquía, todo lo que aporta, por así decirlo, pero aquí en esta sala. Y en un momento como aquel, en el que, o ahora mismo, por ejemplo, que con Felipe la popularidad está creciendo, o sea, tiene mucha más aceptación, sin embargo existe ese miedo a preguntarle a la gente qué es lo que quiere. Ahora mismo no sé en qué porcentaje de popularidad tenía el rey Felipe VI, pero vamos, me acuerdo que era bastante elevado. Es un momento perfecto para poner el debate y llevar un poco el juego al terreno de uno que es, lo voy a proponer cuando sé que está bien, cuando sé que una consulta seguramente sería favorable a ello, ya legitimaría de un punto, no daría esa legitimidad adicional que parece que es la que falta, que es ¿no? la opinión de los jóvenes o lo que sea, los que pedimos que, oye, yo no voté esta Constitución, pues déjenme también opinar, que es lo que, ¿no? el punto de vista que tengo al respecto. Y en ese sentido me ha llamado la atención lo de la identificación de democracia con monarquía, porque un par de cosas que deberían entrar en ese debate son, en primer lugar, ¿no? la clave de la monarquía, la clave de la democracia, que es el Estado de Derecho. Hay dos figuras claves ahí, que es la inviolabilidad y la irresponsabilidad. Sáquenla a debate, explíquenla en qué consiste, que no es simplemente que robo y no se puede someter a juicio porque soy irresponsable y soy inviolable. Y luego, por otro lado, la elección de responsables políticos, evidentemente, sustento clave de una democracia. Me ha llamado la atención la clave de que la monarquía es un órgano sin poder, pero con influencia fuera del debate político. La influencia es poder. Entonces, de verdad se debe de dejar a un margen del debate político cuando es tanto poder. Y a la pregunta que tenía así muy rápida era que ¿hasta qué punto la legitimidad viene de la transición o del 23F? ¿O de? O del golpe de Estado, del fallido golpe de Estado. ¿Hasta qué punto, qué hubiera pasado sin un fallido golpe de Estado y sin una figura del rey poniendo orden? ¿Sería igual la legitimidad o se habría perdido un poco en la historia de la transición hasta que se proclama se promulga la Constitución? Bueno, tienes tarea. Sí, los tres primeros intervenientes se puede reconducir sus preguntas sustantivamente a la cuestión
como se ha dicho aquí, lo que hace la monarquía no se ve, o se ve en todo caso muy poco, ¿no? Yo creo que las tres funciones básicas que tiene el jefe del Estado, el rey, de aconsejar, animar y advertir, debe saberse que existen, pero, salvo circunstancias muy favorables, no debe saberse públicamente que se ejercen. Y esto es un problema educativo. Es decir, hay que enseñar a la gente lo que es la institución monárquica. No solamente se reduce a un problema dinástico, no solamente se produce a la existencia o vigencia de un principio hereditario. La monarquía es una institución, encabeza la configuración del Estado y tiene una utilidad manifiesta. Y en un país como España, en mayor medida. Y entre los argumentos de esa utilidad está el enorme progreso que se genera bajo una institución monárquica en las democracias más avanzadas del mundo y de mayor prosperidad. Bien, esto hay que explicarlo, hay que contarlo y hay que introducirlo en el sistema educativo. Y no hay otra manera de predicar. Después, en las charlas con los periodistas, hacerles ver también que la monarquía no puede ser objeto de titulares, pero sí puede ser objeto de explicaciones de los procesos políticos en determinados momentos. Entonces, estamos un poco en la cuadratura del círculo. Mientras el sistema educativo no contribuya al aprecio de la Constitución y de las instituciones constitucionales, mientras no tengamos un sistema educativo, especialmente en la etapa del bachillerato, que a mi juicio es la capital, porque la universidad exige el libre debate, pero el bachillerato lo que exige es, en primer término, transmisión de conocimientos. Es decir, mientras no tengamos ese sistema educativo en el que la institución monárquica sea explicada en sus dimensiones de utilidad y de funcionalidad y de valor histórico, pues tendremos siempre unas encuestas no particularmente favorables a las funciones de la monarquía. Creo que por eso hay pocos estudios sobre la monarquía, porque es que no resulta su estudio atractivo, digamos, para los jóvenes profesores que quieren publicar en las revistas y que creen que se atiende mejor a sus opiniones si escriben sobre temas más polémicos o más conflictivos o de mayor atractivo constitucional, ¿no? Se ha dicho, con el tercer interviniente, la visibilidad se asocia a acontecimientos superficiales, es verdad. Es decir, acontecimientos puramente externos, la visibilidad de la monarquía tiene esta dimensión y habría que encontrar, digamos, que la monarquía se haga visible en otro tipo de acontecimientos. Yo creo que en este último año, si nosotros analizáramos racionalmente la actuación del rey, veremos que su actividad ha estado fundamentalmente proyectada hacia planteamientos y actividades que no son superficiales. Lo que pasa es que esto tampoco lo racionaliza, digamos, adecuadamente, a mi juicio, los medios de comunicación, que están siempre en otra onda. Están siempre en otra onda de la actualidad, en fin, de lo que a ellos les gusta. Pero si analizamos la trayectoria del rey en este último año, se verá que ha ido especialmente volcada a actividades o acontecimientos que yo no calificaría en ningún caso de superficiales. Y la cuarta interviniente ha hecho un comentario: el cambio de la Constitución es inevitable y si fuéramos listos lo haríamos de la mejor manera posible. Yo creo que efectivamente es necesaria una reforma constitucional. Pero el debate político sobre la reforma constitucional, que tiene aspectos concretos donde la funcionalidad del Estado pues tiene deficiencias y por consiguiente es mejor retocar en determinados puntos la Constitución, exige un acuerdo previo. Es decir, el acuerdo previo, y digo previo porque es previo al debate, no es que se eluda el debate, no se trata de eludir el debate, pero el acuerdo previo permite un debate, una confrontación dialéctica mucho más racional,
porque hay un acuerdo previo sobre lo sustantivo. En la Constitución, en el proceso constituyente de la vigente Constitución, todo fue acordado previamente. Y si quieres, fue acordado a puerta cerrada. Y se pactaban casi los términos de las intervenciones de los diputados que defendían determinados artículos o determinadas enmiendas. Y no somos capaces de realizar una reforma constitucional, pues un poco como ocurrió con el proceso constituyente en la Segunda República. Porque una Constitución toca tantos temas cuyo debate público simultáneo genera una inestabilidad institucional de primer nivel. En aquel momento se discutían las órdenes religiosas, el divorcio, las libertades públicas, las características de la monarquía. Aquello era un debate. Bueno, entonces, yo siempre digo que si se analiza cómo se realizó el proceso de transición, fue exactamente la antítesis del proceso constituyente de la Segunda República. Exactamente la antítesis. Es decir, todo lo que se hizo en la Segunda República, nosotros hicimos lo contrario. Exactamente lo contrario. Allí donde había publicidad, nosotros hicimos la máxima reserva posible. Allí donde había artículos polémicos, se pactaban los términos del debate. Y también, digamos, de forma absolutamente reservada. Y con eso se dio a luz una Constitución, pues que es la Constitución, bueno, ya más estable de la historia de España, porque la Constitución de Cánovas yo creo que fenece en el año 23, ¿no? Son algunos años más que la Constitución vigente, pero la que mayor estabilidad y marco de progreso ha sido la vigente Constitución. Entonces yo creo que sin acuerdo tenemos muy difícil que el debate constitucional en sí mismo produzca un acuerdo. El acuerdo se hace en principio a puerta cerrada y después que venga todo el debate que se quiera. Yo entiendo que eso nos ha dado muy buen resultado y yo entiendo que debería ser así. En cualquier caso, en cualquier planteamiento de reforma que se haga, que yo creo que es necesaria, especialmente en todo lo que afecta a la configuración del Estado, porque el título 8º de la Constitución ha quedado vacío de contenido y por consiguiente hay que hacer un rediseño del Estado en todo lo que afecta al proceso de descentralización política. Llamémosle federalismo, llamémosle régimen autonómico, ahí hay más verbalismo y puro conceptualismo que contenidos reales, porque evidentemente España es equiparable a cualquier Estado federal e incluso más federal que muchos Estados federales, ¿no? Entonces, te referías a la explicación de la inviolabilidad y responsabilidad y explicar el refrendo, ¿no? Evidentemente, ¿no? Hay que explicarlo en mayor medida qué significa la inviolabilidad y la irresponsabilidad del rey, ¿no? Hay que explicarlo y por qué la institución monárquica y la persona del monarca se sujetan a esa inviolabilidad y a esa irresponsabilidad. Forma parte de la explicación de lo que es una monarquía parlamentaria. Una monarquía, ya podemos utilizarlo sin riesgo a ser calificados de monarquía limitada, la monarquía constitucional, monarquía parlamentaria, ¿no? Y efectivamente influencia es poder. Influencia, estoy totalmente de acuerdo. Y la estabilidad del sistema institucional aconseja que haya una institución que esté ajena a las luchas políticas y que además ejerce sus funciones, digamos, de manera reservada, aun cuando después pueda tener proyección pública. Y en eso consiste aconsejar, animar y advertir. Puede adquirir una dimensión pública en una determinada coyuntura, en un determinado momento, pero esas son las tres funciones. Y en esas funciones es lógico que opere cuando plasma en actos externos, plasme el principio de irresponsabilidad del jefe del Estado, porque el sistema consiste en trasladar la responsabilidad de la jefatura del Estado a quien refrenda, que en definitiva es quien decide. Muchísimas gracias. Se nos acaba el tiempo. Estoy seguro de que esta tarde podremos volver de nuevo sobre algunas de estas cuestiones. Muchísimas gracias, Rafael. Gracias.